En la Biblia se habla de un rapto de la iglesia. El apóstol Pablo habla sobre esto también. Él dice en su carta que a la final trompeta nosotros vamos a ser levantados. Pues el apóstol Pablo creía que esto iba a suceder en su tiempo. En el tiempo de los primeros cristianos iba a suceder este rapto de la iglesia, pero el apóstol Pablo murió y ese acontecimiento no se había dado, no se dio. Entonces, ¿qué pasó con los primeros cristianos? Bueno, cuando el Señor Jesucristo habla de la persecución, de la gran tribulación que le habla el Señor a sus apóstoles cuando está sentado en el monte de Sinaí enseñando a sus discípulos, ellos le preguntan sobre esto. Y el Señor les dice que viene una gran tribulación para su pueblo, pues. Y que van a ser perseguidos y va a haber hambre, pestes, terremotos y guerras y rumores de guerras en todas partes, pero que esto apenas será principio de dolores. Y como el relámpago que se pone se muestra al oriente y se pone al occidente, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de su venida por su pueblo. Está hablando del rapto. Pero esto no pasa con los primeros cristianos con los que él mismo estaba conversando, sino que ellos lo que vieron fue la gran tribulación. Y en la gran tribulación murieron toditos. No hubo uno de los primeros cristianos que haya muerto en una muerte en su cama, en su lecho, ya de viejo, de enfermo. Todos murieron por causa del nombre de Jesucristo. Unos decapitados, los apóstoles todos murieron a espadas, decapitados, arrastrados, desmembrados, aserrados. ¿Quiere más tribulación todavía? Y después vienen los sucesores de ellos y comienzan a ser perseguidos también. El doctor Lucas, el evangelista, todos estos murieron por causa del nombre de Jesucristo. Los llevaban a Roma prisioneros, ahí los decapitaban, los encarcelaban primero, los decapitaban. Incluso al apóstol Juan lo echaron en un caldero, una gran olla llena de aceite hirviendo. Y de allí Dios hizo un gran milagro con el apóstol Juan y el aceite hirviendo no le hacía nada. Entonces el rey asustado al ver esto, que no le hacía nada, no le hizo nada el aceite hirviendo, lo desterró, lo mandó a una isla llamada Patmos y allí murió el apóstol Juan en destierro. Fue el último que murió de los apóstoles. Esta era la gran tribulación de los apóstoles. Ahora, de la iglesia en general, que era la unicitaria, la iglesia apostólica, estoy hablando de esa, no trinitaria, de la trinitaria no habla la Biblia, porque esta iglesia nació cuando Constantino en el 325, para que todos los trinitarios que me están viendo por este video tengan presente que la iglesia trinitaria no nació sino después del 325, en el reinado de Constantino, el emperador Constantino, que fue el que mandó a hacer una iglesia trinitaria, a pregonar la Trinidad y a perseguir a los verdaderos cristianos. Y querían hacer un ecumenismo, unir a los unicitarios con los trinitarios, y ellos no aceptaron. Dijeron, no. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios solo es uno. Nuestro primer mandamiento y más grande mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Habían leído el libro de Isaías que dice, yo soy Jehová, que hago conocer las cosas pasadas y las venideras, ¿no? Solo yo soy Dios y no hay más dioses conmigo y no conozco ninguno, dice el mismo Dios. ¿De dónde sacan entonces un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? Esto es una herejía. Esta doctrina es una herejía. Y ninguno de ellos ha sufrido persecución ni muerte como lo sufrieron los primeros cristianos por causa de retener el testimonio del nombre del Señor Jesucristo, que es nada más el nombre de Jesucristo.
Y el Señor Jesucristo nos advirtió que nosotros íbamos a sufrir persecución por causa del nombre de Jesucristo. Por eso los cristianos unicitarios somos perseguidos. Somos perseguidos por los trinitarios. Nos critican, nos quieren demonizar, nos quieren hacer como que somos falsos, dicen que no somos nada, que somos Jesús solo, porque ellos no han llegado al conocimiento pleno de lo que significa ser cristiano. ¿Ve? En el nombre de Jesucristo hay poder, y en el bautismo en el nombre de Jesucristo, algo que ya conocían los primeros cristianos, y no iban a canjear su verdadera doctrina por una doctrina trinitaria, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo mutilado que no mienta ningún nombre, solo títulos. Pero en esa doctrina prefiere creer la mayoría de la gente que no quiere entrar por la puerta estrecha que es Cristo, y aceptar a Jesucristo nada más a Él como Señor, que fue el que murió en la cruz, y en su nombre es que se tiene que bautizar. Entonces, ojalá Dios les abra el entendimiento a muchos que vean este video. Ahora, ¿dónde están los cristianos que murieron? Todos los cristianos que los últimos... Los trinitarios los acusaron de huraño, de que por culpa de ellos venían hambrunas, si venía una inundación se la achacaban a los cristianos, si había sequía también, si había un terremoto lo mismo. Entonces comenzó una persecución terrible contra los verdaderos cristianos, trinitarios contra los verdaderos cristianos que eran unicitarios. ¿Y qué tuvieron que hacer los verdaderos cristianos? Dejar la capital romana, y a las afueras de la capital de Roma habían unos grandes túneles subterráneos, eran unas redes de túneles que eran una mina abandonada de piedra caliza que habían usado los romanos para construir los muros de Roma, y ahí se fueron a meter los pobrecitos a vivir el resto de su vida. Ahí murieron de hambre, murieron de enfermedades, porque ahí ¿quién los iba a atender? Salían a buscar cómo rebuscarse un poquito de comida clandestinamente a la ciudad, y a la gente les regalaba comidita y se metían por unos huequitos escondidos, secretos, donde ellos entraban a los túneles para que no los descubrieran. Y así fueron muriendo, y se acabó la verdadera iglesia. Hubo un oscurantismo de más de 300 años después de eso, y la iglesia trinitaria se regó por todo el mundo. Y después de Lutero fue que volvió a renacer la iglesia unicitaria para la gloria de Dios, porque lo que es de Dios no muere, no desaparece. Lutero no fue el que formó la iglesia unitaria. Él nada más se desligó del catolicismo, pues, y dijo que el catolicismo no era la verdadera iglesia, y que clavó sus 95 tesis en un convento de Alemania, y les contradijo todo lo que estaban haciendo, pues pidiendo indulgencia, diciendo que los pecados se podían pagar con cierta suma de dinero, que había que bautizar niños y que todo eso no era bíblico. Es diferencias, pero Lutero no era ningún evangélico cristiano que conociera la doctrina de Jesucristo. Él era más bien un monje católico, era un obispo católico que se puso en oposición al papado, y por eso después fue perseguido. Pero él no era un hombre que conociera verdaderamente lo que era ser un cristiano. Entonces todos estos cristianos murieron. ¿Y dónde están esos cristianos? Todavía no ha sucedido el rapto para ellos, todavía no ha habido resurrección para los primeros cristianos. Están todavía descansando en su lecho, en su tumba, esperando el toque de la trompeta final. Eso dice la Biblia. Ellos son los que van a resucitar primero. Y nosotros que estamos así de ver ese evento de la resurrección, que es cuando va a suceder también simultáneamente el rapto de la iglesia actual,
vamos a también a ser transformados, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a recibir a Cristo en el aire, y allí vamos a ver a todos estos que estaban descansando en sus tumbas, todos estos apóstoles, a todos estos cristianos, los vamos a ver allí. Ahí vamos a conocer al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Lucas, al apóstol Pablo, a Bartolomé, a Mateo, a Juan. Entonces, pero hasta entonces, ellos son los primeros que van a resucitar, que van a escuchar la trompeta. Pero nosotros la vamos a escuchar, y cuando ya seamos transformados y miremos, ellos ya van a estar allí con Cristo, esperándonos a nosotros. Ellos son los primeros de la resurrección, que lo pagaron con su vida. Así que gran tribulación para la iglesia de hoy en día no hay. Yo no sé, muchos están engañados, los pastores, muchos que predican eso. Péguense en la mente que eso ya no va a suceder. Que va a venir el anticristo, eso sí es cierto, pero cuando el anticristo venga a poner sus leyes aquí, los que van a sufrir persecución y gran tribulación son los que no se vayan con Cristo. La iglesia no va a pasar ya persecución, porque nosotros por gracia fuimos salvos por medio de la fe, porque escuchamos la voz de Dios, y por vista, nada, y no es por vista que le seguimos, sino solamente por fe, por escuchar su palabra. Tenemos esa promesa de no ver gran tribulación, sino ser levantados con Cristo en el aire. Y aquellos pagaron con sus vidas, porque todos casi conocieron a Cristo, y ellos tuvieron que pasar la gran tribulación. Van a ver el rapto ellos, pero ellos no se van a dar cuenta que estaban muertos. Mire, van a ser transformados también en un cuerpo incorruptible. Y el primero de la resurrección es Cristo. Recuerde que si Cristo lo ama, yo también.